Muy buenos días, jefe de la Nación. Carlos Pozos, reportero de La Molécula. Justo hoy, a una semana de su segundo informe presidencial, quisiera recordar que el 1 de septiembre de 1976, hace 44 años, en su sexto y último informe, Luis Echeverría Álvarez devaluó nuestra moneda, que mantenía una paridad desde 1954, una relación de 12.50 con respecto al dólar estadounidense. Ante este marco histórico, presidente, ¿cómo definiría el estado de la economía a una semana de su segundo informe y si el Fondo de Estabilización de Ingresos Estatales aún sigue siendo de 60,000 millones de pesos o se necesitará de hacer uso del fideicomiso del Fondo Petrolero? Pues las cifras de recaudación en este segundo trimestre por IVA e ICR no pintan bien. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, en cuanto a la devaluación, que ahora se le llama eufemísticamente depreciación, nosotros llevamos una depreciación desde que estamos en el gobierno. El peso se ha depreciado en 8%, a pesar del COVID. Y afortunadamente en estos días ha estado apreciándose el peso. Ayer estuvo abajo de 22 pesos, 21.96, 21.97 por dólar, pero llegó a estar a más de 25 pesos por dólar con el COVID. Entonces, esto nos ayuda porque la depreciación nos significa aumento de deuda, porque se tiene deuda contratada en dólar. Entonces, si se sigue comportando como va el peso, no nos va a afectar tanto. ¿Cómo está la economía nacional? Yo diría que recuperándose. No caímos en la tentación de endeudarnos como lo hicieron otros países que con la pandemia se endeudaron como nunca. Entonces va a pasar la pandemia, tiene que pasar, ya está pasando afortunadamente, y se va a poder observar cuál fue la mejor estrategia en lo económico para enfrentar la crisis. Y yo estoy seguro que la estrategia nuestra, que ha sido del todo nueva, que la vamos a patentar, que es una muy buena vacuna contra las crisis, no de corte neoliberal, sino en el marco de la economía moral, está dando resultados. Nos estamos recuperando y la deuda de México, el aumento, tiene que ver con la depreciación y con la caída de la economía, pero no con nuevos créditos. Y en otros países, Alemania, en Europa, España, la mayor parte de los países, que el crecimiento de deuda fue
yo diría, desproporcionado. Y ya ni hablemos del crecimiento de la deuda en Estados Unidos, muchísimo, pero son otras economías. Lo que estaba mal es que un país como el nuestro, con tantas carencias, con una economía no robusta, cuando se presentaba una crisis, se recurría a la deuda, como lo hacen países que tienen mayor fortaleza económica. No es recomendable en ningún caso, pero pues podría Alemania, como lo está haciendo, incrementar su deuda hasta en 10, 15, 20 puntos del Producto Interno Bruto, porque es una economía fuerte. Pero en el caso nuestro, ya vamos a presentar cómo van a quedar los países endeudados. Y en el caso de nosotros, sí nos endeudamos, ya lo hemos dicho, tenemos que destinar más presupuesto al pago de intereses de deuda y es menos dinero para el desarrollo, para la educación, para la salud, para la creación de empleos, para el bienestar de los mexicanos. Entonces nuestra fórmula está funcionando.